Acabamos de ver cómo trabajar la distribución de los contenidos a través del flat plan, para intentar crear ritmo y dinamismo en la publicación. Ahora trataremos de hablar del formato, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a maquetar. Pero antes os voy a contar mi primera gran lección en el mundo del diseño editorial. Recuerdo con especial cariño mi primer proyecto editorial en la escuela. Para la asignatura de proyectos gráficos de segundo, decidí hacer una revista de unas 40 páginas sobre estilos de vida, sin tener apenas conocimientos de diseño editorial, temarios que todavía no habíamos tocado. La escuela donde estudié se encuentra junto a las Ramblas, en Barcelona, uno de los lugares más turísticos y donde se encuentran varios kioscos donde venden revistas y periódicos, incluso revistas internacionales. Compré las que creí que eran las mejores. Quería aprender sobre recursos gráficos, estructuras de composición, con la intención de hacer el mejor proyecto de clase. Trabajé varias semanas en el diseño y la maquetación del proyecto de InDesign, obsesionada con elegir tipografías innovadoras, creativas, algo que fuese diferente. Y ese era mi empeño, hacer un proyecto editorial diferente. Una vez terminado el proceso de maquetación, ya casi la tenía lista, y aquí es cuando llegó mi primera gran lección en diseño editorial. Hay que imprimir antes si el proyecto va impreso. Las tipografías de texto se veían enormes comparado con los textos de las revistas que había comprado. Los textos tenían el tamaño de lectura para un auténtico miope. Y no se veía así en la pantalla. ¡Qué gran decepción! Esta fue mi primera gran lección. Siempre imprimir para decidir qué tamaños vais a poner en vuestros textos, porque incluso yo, ahora, después de muchos años de experiencia, puedo llevarme sorpresas. Y ahora pasamos a ver nuestra clase de formato. Antes de empezar a diseñar en InDesign, tenemos que tener claro el formato de nuestra publicación. El formato de nuestra publicación es el que nos va a dar el tamaño de página en InDesign. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, además, no solo del tamaño de la página, tener en cuenta un poco qué formato va a tener nuestro libro o nuestra revista. En el aspecto de número de páginas, si va a tener lomo, no va a tener lomo, el ancho, el alto, porque tomaremos decisiones importantes teniendo en cuenta este formato. Cuando hablamos de formato, siempre tener en cuenta el formato que vamos a tener de publicación en abierto, y en cerrado. La publicación cerrada se refiere al tamaño de la página y publicación abierta se refiere al tamaño de una doble página. En InDesign siempre trabajamos con tamaño de página con publicaciones cerradas, o sea que el tamaño de página siempre va a ser teniendo en cuenta la publicación cerrada. Al impresor, cuando tengamos cerrado el proyecto, siempre hay que pasarle las dos medidas: el tamaño de la publicación en formato cerrado y el tamaño de la publicación en formato abierto. Tenerlo siempre en cuenta. Aquí en este caso tenemos una publicación que cerrada mide 297 por 210 milímetros, mientras que en la publicación en abierto mide 297 por 420. Esto es importante porque si tenemos publicaciones en las que tenemos desplegables, es importante que le asignemos a la publicación abierta ese tamaño cuando tenemos esas páginas desplegadas, para que el impresor sepa que aquí hay un desplegable. Por lo tanto, el tamaño de la página siempre en InDesign tenemos que contar como 297 por 210, no es el tamaño de la publicación en abierto. Eso, por favor, tenerlo muy en cuenta. InDesign trabaja siempre con páginas opuestas, con lo cual ya nos aporta ese tamaño de publicación abierta. Además, existen muchísimos tipos de publicaciones de diferentes maneras, encuadernadas de diferentes maneras. Y las cubiertas también es importante que las tengamos en cuenta. Aquí os vemos un ejemplo de que, fijaros que en esta cubierta cerrada tiene un tamaño, pero abierto, al tener un desplegable, tiene un tamaño que es diferente, con lo cual hay que avisar siempre al impresor de qué tamaño tiene la cubierta o los interiores en cerrado y en abierto. Normalmente cuando trabajamos en publicaciones, las cubiertas siempre se maquetan en un diseño diferente a los interiores. ¿Por qué? Porque normalmente las cubiertas se imprimen en un papel, mientras que los interiores se imprimen en otro papel. Con lo cual yo os aconsejo que siempre empecéis a trabajar, cuando empecéis a trabajar con publicaciones, trabajéis InDesign cubiertas en un documento y interiores en otro InDesign diferente. Y siempre que tengáis un cambio de papel, asignéis a ese contenido de cambio de papel otro InDesign diferente. En el caso de las cubiertas, evidentemente desplegado tendría este aspecto. Normalmente tenemos la portada, la contraportada, el lomo, y a veces las cubiertas, lo que cubren, lo que aguanta el libro, la tripa del libro, están formadas también muchas veces por solapas. Las solapas lo que dan es rigidez
a la cubierta para que la portada tenga muchísimo más resistencia. El tamaño del lomo, además, dependerá un poco del número de páginas que tengamos asignado a nuestra publicación. Y el lomo, cuando tengamos que calcular el lomo, dependerá también del tipo de papel. Entonces, esto siempre, ¿cómo calculamos ese tamaño, ¿no? ¿Cómo calculamos el tamaño del lomo? Entonces, yo os recomiendo que habléis con vuestro impresor. Los impresores siempre, antes de imprimir una publicación, sobre todo en el caso de libros o catálogos, con muchas páginas, siempre hace una maqueta real, tamaño real, con el papel en el que se va a imprimir. Porque no siempre esa tripa, ese interior de la publicación va a ocupar el mismo espacio, independientemente de que tengan las mismas páginas, sino que en función del papel que le hayamos asignado al interior, ocupará más espacio otro. Por lo tanto, siempre calcular el lomo hablando con el impresor. Normalmente cuando trabajamos los diseñadores, las cubiertas, siempre trabajamos el lomo con un aproximado. Medimos pues un libro que más o menos tenga el número de páginas que tenemos asignado a nuestra publicación, más o menos, y luego a último momento, cuando ya casi están entrando máquinas, se ajusta ese tamaño 1 milímetro o 2, pues en función del tamaño que el impresor te haya asignado. Muchas veces incluso, como entregamos originales al impresor, es el mismo impresor el que ajusta esos tamaños. Con lo cual, el lomo siempre hay que hablarlo con el impresor antes de cerrar. O siempre esperar a que él sea el que ajuste el tamaño concreto de ese lomo. Además, el formato implica también el tipo de encuadernación que hagamos, que eso es importante tenerlo claro porque nos va a influenciar en cómo diseñemos. Entonces, hay diferentes tipos de encuadernación. Tenemos las publicaciones fresadas o encoladas. Las publicaciones fresadas encoladas lo que hacen es imprimir las páginas sueltas, como vemos en el esquema este que os he hecho. Se juntan todas las páginas, se impregna con cola y se encola directamente a la cubierta. Normalmente las cubiertas, cuando van fresadas, tienen son de papel con bastante grosor y suelen tener solapas para aguantar bastante el peso del libro. Aquí tenemos un ejemplo. Veis que en este lomo tenemos un corte de páginas, que las páginas van sueltas, y el encolado directo a la cubierta. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Esto nos permite trabajar siempre con páginas múltiple de 2. O sea que si hacemos una publicación, nuestro número total de páginas deberá ser múltiple de 2. ¿Vale? Luego tenemos lo que son las publicaciones cosidas, que pueden ser de tapa blanda o de tapa dura, ¿vale? Y que pueden ser también vistas cosidas al lomo, que se ve el cosido sin que las cubiertas van cosidas al lomo, o las que os decía, las publicaciones de tapa dura. Este tipo de encuadernación que se llama es por pliegos. ¿Cómo funciona? Lo que funciona es que se imprimen 2 páginas juntas y se pliegan, ¿vale? Y la publicación, por lo tanto, deberá ser múltiple de 4. O sea, nuestro InDesign, al final, el número de páginas deberá ser múltiple de 4. ¿Por qué? Porque se imprime siempre 2 páginas juntas y luego se pliega. Normalmente los pliegos se juntan, son de 4 pliegos, ¿vale? Con lo cual, el total de páginas por pliego son de 16 páginas. Los pliegos son estos como conjuntos de páginas que luego van cosidos y encolados a la cubierta, ¿vale? Si queremos este tipo de encuadernación, como os digo, hay que trabajar con páginas múltiple de 4 porque las páginas van impresas doble. Y lo que se hace es juntar pliegos de 4 y luego coserse y encolarse y pegarse a la cubierta. Luego existen lo que son las publicaciones grapadas. También podemos hacer publicaciones, algunas revistas grapadas. En este caso, evidentemente, también son páginas impresas por pliego, con lo cual la publicación al final tiene que también ser múltiple de 4. ¿Por qué? Porque se imprimen siempre 2 páginas juntas. En este caso, los pliegos no son de 4, sino son de todo el número de páginas que tiene nuestra revista. Van plegados, juntados y grapados en el lomo. Normalmente el lomo no tiene, es el plegado directo. Luego también podemos tener encuadernaciones en espiral. Aquí os he puesto algunos ejemplos de las diferentes tipologías. Vosotros podéis elegir qué tipo de espiral le queréis poner. Fijaros que aquí podemos poner una espiral más pequeña, o una espiral más grande, más gorda, o una de canutillo, o una muchísimo más grande, en función también del número de
páginas que tengamos. Es importante en el aspecto de este tipo de encuadernación tener en cuenta que al poner las anillas debemos dejar un espacio asignado a la colocación de la anilla en lo que es el margen de nuestra publicación. Por lo tanto, es importante tener claro que la encuadernación va a ser en espiral a la hora de empezar a trabajar en InDesign, para poder dejar esos espacios donde se van a hacer los agujeros para colocar la espiral. Si esto lo decidimos al final, quizás nos llevamos sorpresas y tenemos que hacer cambios de último momento. Entonces, mejor tenerlo en cuenta al principio, cómo va a ser esta encuadernación. Conclusiones. Básicamente existen las publicaciones por pliegos o las publicaciones por páginas sueltas. Tener en cuenta que las publicaciones por pliegos normalmente son de mayor calidad. ¿Por qué? Porque las hojas están cosidas y están encoladas. Es muchísimo menos flexible porque siempre tiene que tener un número de página concreto, o sea, siempre tiene que ser múltiple de 4, y también nos permite menos flexibilidad a la hora de hacer cambios de papel, porque tenemos que tener en cuenta los pliegos para poder hacer esos cambios de papel si queremos hacer una publicación cambios de papel. En cambio, las publicaciones de páginas sueltas nos permiten más variedad, más flexibilidad con el cambio de papel, porque solo podemos hacer un cambio de papel cada 2 páginas porque va cortado, y además reduce bastante más el coste de producción. En contra, pues que tiene menos durabilidad el libro, porque a veces con el paso del tiempo las hojas acaban saliéndose del encolado. Las revistas, la mayoría de las veces que van fresadas, están encuadernadas con el fresado, ¿no? Con el corte del papel y el encolado directo, sin el cosido. Si en cambio tenemos publicaciones muchísimo más de calidad, como pueden ser catálogos o algunos libros, la mayoría de estos sí que van cosidos por pliegos. Nos vemos en la siguiente clase.